Buenas noches, amigos de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Medicina y Biología y amigos de toda Latinoamérica que se conectan a través de este webinar. Muy contento y muy honrado por la invitación. Gracias, especialmente al doctor Bruno Sagástegui por haberme invitado en esta noche a compartir con el doctor Esteban Pablo Dardanela y con el doctor Bruno Sagástegui en este webinar pues, de ecografía y Doppler pediátrico. Eh, Vamos a hablar sobre el quiste de colédoco y el diagnóstico por ultrasonido y Doppler. El quiste de colédoco pertenece a las denominadas enfermedades fibropoliquísticas, donde todas son derivadas de una malformación congénita de la placa ductal que da origen a la vía biliar durante su desarrollo intrauterino. Entonces, así como, por ejemplo, los amartomas y la fibrosis hepática congénita son derivadas de los canalículos biliares, de los ductos biliares interlobares se origina la enfermedad poliquística autosómica dominante y del conducto hepático derecho o izquierdo se origina la enfermedad de Caroli y de la vía biliar extrahepática se origina el quiste de Coledo. Entonces, fíjense que de las enfermedades fibropoliquísticas, la única que se origina de la vía biliar extrahepática es el quiste de colédoco. El quiste de colédoco es una anomalía, es la anomalía más frecuente de los ductos biliares, donde hay una dilatación congénita segmentaria de la vía biliar sin afectación de la vesícula biliar ni del conducto cístico. En el 80 al 90% de los casos afecta a la vía biliar extrahepática. Es igual en ambos sexos, es de causa desconocida. Puede dar sintomatología temprana o a largo plazo. Hay pacientes a los 10 años, incluso más, donde se les ha detectado quiste de colédoco. Y las complicaciones son coledocolitiasis, colangitis ascendente y abscesos intrahepáticos. El tipo 1 y el tipo 4, en alguna literatura, se dice que puede estar asociado a colangiocarcinoma. La clasificación universal del quiste de colédoco es la clasificación de Todani, que divide el quiste de colédoco en 5 tipos. El tipo 1, que se subdivide en tipo 1A y 1B y 1C. Ya veremos cada uno de ellos. El tipo 2, o colédoco divertículo coledociano. El tipo 3, o coledococele, que es el quiste de colédoco que se ve a través de la cabeza del páncreas. El tipo 4 que se subdivide en 4A y 4B y el tipo 5 que es la enfermedad de Caroli, la cual pues genera cierta controversia en algunas clasificaciones porque como sabemos la enfermedad de Caroli afecta solamente las vías biliares, generalmente las vías biliares intrahepáticas, pero el señor Todani pues en su clasificación inicial la consideró entre los quistes de colédoco. El diagnóstico del quiste de colédoco se dice que el 30% de los casos es en el primer año de vida, el 50% está entre el 1 a los 10 años, el diagnóstico, y el 20% en la segunda década. La colangioresonancia sería el gol estándar con una sensibilidad del 96 al 100%. Es importante que la resonancia delimita la anatomía biliar, la unión biliopancrática y alteraciones postquirúrgicas. Tiene un alto valor predictivo negativo, pero tiene algunas limitaciones también, como quistes pequeños, anomalías ductales menores y falta de experiencia y entrenamiento en el médico radiólogo que hace la lectura de la resonancia magnética. Esa es otra limitación, porque también como el ultrasonido, que es operador dependiente, pues en la resonancia magnética también tenemos que tener el entrenamiento adecuado para hacer el diagnóstico definitivo del quiste de colédoco. La tomografía computarizada tiene utilidad prequirúrgica y para ver la vía biliar distal. Delimita la extensión de los quistes y detecta posibles lesiones malignas asociadas, pero tiene también limitaciones, como es difícil con la tomografía para determinar origen de imágenes quísticas sin dilatación de la vía biliar. Pues el ultrasonido es el método más utilizado. Permite ver con claridad los quistes, tiene amplia disponibilidad con una sensibilidad del 71 al 97%, tiene gran utilidad prequirúrgica y por supuesto sí, también es operador dependiente, tenemos que tener el entrenamiento adecuado para hacer el diagnóstico. La triada clásica del quiste de colédoco, que no siempre se cumple, es más, se cumple en la minoría de los casos, sería ictericia, el paciente está ictérico con una masa abdominal y la presencia de dolor.
Pero esto se cumple con los quistes de colédocos grandes, en los cuales se palpan y causan dolor abdominal. Los pequeños quistes de colédoco, que como veremos en el transcurso de la charla, pues no cumplen generalmente con esta triada. Recordar lo siguiente, el colédoco normal y sobre todo en el recién nacido es un colédoco que mide de 1.5 a 2.5 milímetros máximo. Entonces, por lo tanto, hay quistes de colédoco ya en un recién nacido con dilataciones por encima de los 3 milímetros y sobre todo dilataciones fusiformes deben catalogarse como un quiste de colédoco. También tenemos que tener en cuenta nuestra ubicación anatómica, buscar la vena porta, buscar la arteria hepática y no confundir eventualmente sin el Doppler color la arteria hepática con el colédoco. Entonces, el quiste de colédoco tipo 1, vamos a hablar de la clasificación de Todani, pues el tipo 1 es el más frecuente. Se observa en un 80 a un 90% de los casos, se observa como una dilatación fusiforme parcial o total del colédoco, donde el tipo 1A sería la dilatación proximal del colédoco, el tipo B, la dilatación distal del colédoco sin incluir la porción retropancreática, y el tipo C sería la dilatación fusiforme de todo el trayecto del colédoco. Sería el tipo 1C. Entonces, los podemos ver ecográficamente e identificar. Si no todo el tiempo lo podemos hacer el intento e informárselo al cirujano que nos refiere al paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un quiste de colédoco tipo 1A, una dilatación fusiforme parcial de la porción proximal del colédoco. Fíjense que la porción distal no está dilatada. Aquí tenemos 1B. Fíjense que la porción proximal no está dilatada, pero la porción distal sí está dilatada, pero no incluye a la porción retropancreática. Aquí tenemos otro tipo 1B. Fíjense que la porción proximal no está dilatada y la porción distal sí está dilatada. Son pequeños quistes y que tenemos que tener en cuenta que los tenemos que ubicar a veces, si el niño es muy pequeño, con los transductores lineales. En este caso observamos este quiste con un transductor convexo porque era un niño más grande. Aquí tenemos unos tipo 1C, donde está dilatada todo el trayecto del colédoco, una dilatación fusiforme de todo el trayecto del colédoco. Y aquí tenemos indudablemente uno grande, pero uno tipo 1C, donde tenemos dilatado una dilatación fusiforme de todo el trayecto del colédoco, observado en este caso con un transductor lineal con visión trapezoidal. Aquí tenemos uno reciente que observamos y también es un quiste de colédoco tipo 1C, donde está dilatada toda la porción en fusiforme, toda la porción del todo el colédoco, en sentido fusiforme. Recordar que tenemos que usar en los recién nacidos, cuando tenemos sospecha o nos envían por ictericia o por colestasis, tenemos que recordar el uso de los transductores lineales de 7.5 a 17 MHz, ya que con un transductor convexo no podríamos ver este tipo de quistes de colédoco tan pequeños como en este caso. Fíjense cómo tenemos unos quistes de colédoco muy pequeños, en este caso mide 9 por 4 milímetros, por lo tanto tenemos que usar el transductor adecuado. El quiste de colédoco tipo 2 es el denominado divertículo del colédoco, en el cual vamos a ver quizás el que más se asemeja a un quiste. Es una dilatación del colédoco redondeada que tiene un pequeño cuello y hace la forma de un divertículo, por eso es que también se le denomina divertículo coledociano. Entonces, ecográficamente vamos a ver, buscamos el colédoco, buscamos el pequeño cuello y la dilatación del quiste, pues el quiste completamente dilatado, en forma redondeada, bien definida, una imagen de aspecto quístico, como cualquier quiste que observamos en otra parte del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de un quiste de colédoco tipo 2 y observamos el posterior a la intervención, pues la corroboración de lo que hemos visto ecográficamente con la corroboración desde el punto de vista quirúrgico. Todos nuestros casos, casi todos prácticamente nuestros casos son corroborados quirúrgicamente por un equipo de cirugía pediátrica comandado por la doctora Alida Pascualone, que es la que pues trabajamos en estrecha colaboración con este equipo maravilloso de cirugía pediátrica.
Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 2. Fíjense la dilatación, el pequeño cuello. Miren cómo emerge del colédoco medio un clásico quiste de colédoco tipo 2. Aquí tenemos otro más grande, quiste de colédoco tipo 2. Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 2, este más pequeño, este más grande. Aquí tenemos uno, el cual nos llegó, este paciente fue curioso porque nos llegó con esta imagen que decían en un eco previo que esto era un hidrocolecisto. Ya este hígado estaba un poco afectado, se le veían los contornos irregulares y cuando observamos vemos pues que aquí está la vesícula biliar, por lo tanto no era ningún hidrocolecisto y aquí tenemos el gran quiste de colédoco. Este paciente se intervino quirúrgicamente, miren cómo se ve perfectamente pues el trayecto desde el colédoco medio y la dilatación de todo el colédoco, de la dilatación de este quiste, quiste de colédoco tipo 2, y miren ya la afectación un poco del hígado, el cual estaba de contornos irregulares, indudablemente que había un toque ya de tipo cirrótico en este paciente que tenía muy larga data con este quiste. Aquí tenemos otro muy grande también, quiste de colédoco tipo 2. Aquí lo tenemos, mírenlo acá perfectamente. Aquí está la vesícula biliar, aquí tenemos la vesícula biliar. En este caso, este paciente incluso tenía ya cambios al Doppler en el análisis espectral. Tenía un pico sistólico muy elevado de 111 centímetros por segundo, a pesar de que tenía un índice de resistencia normal. Sin embargo, pues la velocidad de flujo de la vena porta estaba completamente normal, estaba todavía entre los parámetros entre 0,20 y 0,30 metros por segundo. El quiste de colédoco tipo 3 es la dilatación quística del colédoco retropancreático y es el denominado colédococele. Y lo vamos a ver proyectado sobre la cabeza del páncreas. Y este quiste de colédoco es el que generalmente produce cambios en el páncreas tipo pancreatitis. Recuerden que el colédoco desemboca muy cercano junto con el conducto de Wilson y puede refluir bilis desde la desembocadura hacia el conducto de Wilson y causar dolor abdominal y lesión en el páncreas tipo pancreatitis. Entonces vemos cómo a través de la cabeza del páncreas el colédoco-cele o dilatación del colédoco retropancreático. Aquí vemos uno, aquí tenemos un paciente que tenía una pancreatitis, así nos llegó con un dolor epigástrico, con todos los signos clásicos de una pancreatitis y también por laboratorio, y encontramos esta lesión que corresponde a un quiste de colédoco, en este caso tipo 3. Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 3 y dentro del quiste encontramos pequeñas imágenes hiperecoicas correspondientes a pequeños cálculos. Este paciente también tenía una pancreatitis, había venido a la consulta, nos los habían referido por ese dolor intenso a nivel epigástrico y el páncreas estaba hipoecoico y agrandado. El paciente se intervino quirúrgicamente, se corrobora que era un quiste de colédoco tipo 3 y, por supuesto, de las pequeñas piedritas, los pequeños cálculos que veíamos en su interior. Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 3 y miren, pequeños cálculos intraquísticos se pueden observar y también se pueden acompañar a veces de barro biliar. Aquí tenemos otro quiste de colédoco que vino también con una pancreatitis y tenía un cálculo un poco más grande en su interior. Entonces, recordar pues que el colédoco-cele o quiste de colédoco tipo 3 es el que más se acompaña de patología pancreática como la pancreatitis. El quiste de colédoco tipo 4 lo subdividimos en 4A y en 4B. En el 4A hay dilatación múltiple de todo el trayecto del colédoco, pero también hay dilatación de la vía biliar intrahepática. En cambio, en el quiste de colédoco tipo 4B, entonces vamos a tener dilatación quística múltiple del colédoco, pero no hay dilatación de la vía biliar intrahepática. Aquí tenemos ejemplo, de un quiste de colédoco tipo 4A, el cual pues dilata el colédoco y la vía biliar intrahepática, la vesícula está normal. En este tipo de quistes de colédoco generalmente la vesícula es bastante grande y con mucho barro biliar, porque le cuesta mucho vaciarse. Entonces se acumula mucho barro biliar y la vesícula se va agrandando.
Aquí tenemos otro quiste de colédoco tipo 4A, donde hay dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática, como acá. Y miren, una vesícula bastante grande con mucho contenido interno de barro biliar dentro de la vesícula biliar. Aquí tenemos un quiste de colédoco tipo 4A. Fíjense perfectamente cómo está dilatado pues todo el trayecto del colédoco y hay dilatación de la vía biliar intrahepática. Este es el paciente anterior, esta es la colangioresonancia, corroborando lo que vemos ecográficamente. Y pues como les dije, casi todos nuestros casos tienen corroboración quirúrgica. Esta es la vesícula biliar y la presencia de la dilatación quística múltiple de todo el trayecto del colédoco. Aquí tenemos un ejemplo de un quiste de colédoco tipo 4B, donde tenemos dilatación quística múltiple del trayecto del colédoco, pero no hay dilatación de la vía biliar intrahepática. Aquí está la vesícula biliar con algún contenido ecogénico de tipo barro biliar. El diagnóstico diferencial de los quistes de colédoco tendríamos la atresia biliar quística, el quiste hepático, el quiste de ovario, así es porque hay quistes de ovarios pediculados que los podemos ubicar a nivel del hilio hepático, con quistes de mesenterio, con quistes de duplicación duodenal y también con algunos que otros quistes abdominales. Pues con la atresia biliar quística, recordemos, esto es motivo de otra charla que también la hemos dado muchas veces, pues la atresia biliar quística es una atresia biliar donde la vesícula es una vesícula pequeña, rudimentaria, se acompaña del signo clásico del cordón triangular, dilatación de la arteria hepática, presencia de flujo subcapsular positivo, pero se acompaña de un quiste de colédoco. En este caso, con un quiste de colédoco tipo 2. Pero entonces, el quiste de colédoco acompañado de estos otros hallazgos ya no es un quiste de colédoco simple. En este caso, el paciente también tiene otra clínica, está colestásico, tiene elevadas toda la gama de laboratorio y pues el paciente en este caso tiene que ser intervenido a la brevedad antes que caiga en cirrosis hepática. Aquí tenemos otro paciente que parecía que esto era un quiste de colédoco sencillo, simple, tipo 1, fusiforme, tenía una vesícula pequeña, rudimentaria, ya tenía ascitis y tenía presencia de flujo subcapsular. En este caso, pues recuerden que el flujo subcapsular, según los criterios establecidos en el año 2009 por el médico coreano Muk-Soo Lee, nos dice que el flujo subcapsular, la presencia del flujo subcapsular hepático, tiene una sensibilidad del 100% en los pacientes con diagnóstico de atresia de vías biliares. Y por supuesto, la corroboración quirúrgica, como prácticamente todos nuestros casos, en este caso vemos la corroboración de que esto era una atresia biliar quística. El otro diagnóstico diferencial con los quistes hepáticos normales, con unos quistes hepáticos, perdón, simples, no normales, pero que no tienen conexión con la vía biliar. Tenemos como les dije, con el quiste de ovario. Aquí tenemos, este es un quiste de colédoco que ya se los mostré, pero este no es un quiste de colédoco, este es un quiste de ovario muy pediculado que tenía un pedículo muy largo y que se proyectaba ecográficamente a nivel del hilio hepático. Aquí tenemos otro quiste de ovario. Recordar que los quistes de ovario hay que buscarle los denominados quistes hijos, los cuales son patognomónicos de los quistes de ovario. Si nosotros conseguimos un quiste de ovario, perdón, un quiste y le encontramos quistes hijos, entonces ya esto indudablemente se trata de un quiste de ovario. Con divertículos duodenales, el divertículo duodenal lo podemos encontrar cercano al hilio hepático en el trayecto del duodeno, pero a diferencia del quiste de colédoco, los divertículos duodenales tienen el signo de la doble pared, se cambian de tamaño, fíjense que cambian de tamaño, aquí está más grande, aquí está más pequeño, aquí está más pequeño porque tienen peristaltismo y pues en este caso la corroboración con un estudio de vías digestivas reveló que lo que sospechábamos que era un divertículo duodenal. También con los quistes de duplicación duodenal, los cuales, al igual que el divertículo duodenal, tienen la imagen de doble pared, como todos los quistes de origen el del tracto digestivo, mucosa ecogénica y halo hipoecoico. Este es un caso curioso porque este es un niñito el cual cursaba con vómitos biliosos a repetición, vómitos biliosos, no tenía ictericia. Yo le hago el diagnóstico de un quiste de duplicación duodenal. Fíjense la imagen clásica de
mucosa ecogénica y halo hipoecoico, está dentro de la luz duodenal. Aquí lo vemos otra vez, fíjense que está la vesícula, no tenía conexión con la vía biliar. Sin embargo, el cirujano no creía lo que le estábamos diciendo, él pensaba que podía ser otra patología, le pidió una tomografía y en la tomografía dijeron que era un quiste de colédoco. Dijeron que era un quiste de colédoco. El cirujano viene, me dice que mira, Pedro, que dicen que es un quiste de colédoco. Repito, el paciente no tenía dilatación perdón, no tenía ictericia y pues el paciente lo que tenía era vómitos biliosos y al poquito tiempo le repetimos el estudio, el paciente continuaba con los vómitos a repetición y el paciente se intervino quirúrgicamente y al final se trató de un quiste de duplicación duodenal. Ya para terminar, quiero referirme y para ajustarme al tiempo que me dio el doctor Bruno, dos casitos interesantes. Este es un caso de una femenina de 1 año y 5 meses, la cual cursaba con dolor abdominal, tenía ictericia, tenía fiebre. Cuando le hicimos el ultrasonido tenía hepatomegalia, tenía una vesícula biliar bastante grande, con mucho contenido ecogénico en su interior, con mucho barro biliar, y cuando hacemos la ecografía, pues encontramos que tiene una dilatación fusiforme de todo el trayecto de colédoco. Este caso es importante porque este paciente traía un eco de otro centro que decía que estaba normal. Aquí vemos con el transductor lineal, la vesícula con mucho contenido ecogénico en su interior y la dilatación fusiforme del colédoco e incluso había dilatación del conducto hepático derecho y del conducto hepático izquierdo porque el paciente cursaba con sintomatología de una colangitis. El paciente se intervino quirúrgicamente, se corroboró lo que habíamos visto, que era un quiste de colédoco fusiforme. Ya habían algunos pequeños cambios de depósito de bilis a nivel en la periferia del parénquima hepático, pero posteriormente el paciente vino a controles y estaba bastante bien. Ya había cedido a la clínica que lo precedía antes de la operación. Miren cómo ya había la vía biliar bastante normalizada y ya la hepatomegalia había mejorado. Y por último, ya para terminar, esta es una femenina de 2 años y 10 meses, la cual tenía una masa palpable a nivel de epigastrio, tenía fiebre, tenía dolor y tenía ictericia. Y tenía esta imagen con un gran contenido hiperecoico en su interior y miren la vesícula biliar rechazada en sentido anterior. Aquí vemos la masa medía 11 por 8 centímetros y se trataba pues de un quiste de colédoco tipo 2 con desplazamiento anterior de la vesícula biliar. La vesícula biliar incluso se palpaba también en la parte anterior del abdomen. Pues este paciente se intervino, también tenía, tenía dilatación de las vías biliares intrahepáticas porque el paciente cursaba con una colangitis. Los parámetros al Doppler estaban completamente normales, gracias a Dios. Miren, en este caso la vesícula con el transductor lineal desplazada en sentido anterior. Y miren cómo podemos ver perfectamente el cuello del quiste y vemos cómo se trata pues de un quiste de colédoco tipo 2 con desplazamiento anterior de la vesícula biliar. Aquí lo vemos perfectamente, miren cómo podemos ver que es un quiste de colédoco tipo 2 y vemos cómo ahí también por el proceso inflamatorio que tenía una colangitis porque no es frecuente ver dilatación de las vías biliares intrahepáticas en este tipo de pacientes a menos que tengan una complicación. El paciente se interviene quirúrgicamente por el equipo de la doctora Alida Pascualona. Como les dije, pues todos nuestros casos son prácticamente casi todos, son corroborados quirúrgicamente y pues corroboran nuestros hallazgos. La intervención quirúrgica, como siempre lo digo, es nuestro gol estándar. Y aquí vemos pues los hallazgos en el operatorio. El gran quiste de colédoco, el paciente se intervino, se extrajo también, por supuesto, la vesícula biliar. Y posterior a la intervención, observamos que ya, pues como tenía algún tiempo con la lesión, algunos cambios tipo de fibrosis periportal y tenía un poco de esplenomegalia, o sea, ya habían pequeños
cambios y probablemente con el tiempo habría que seguirlo porque esto es un caso relativamente reciente para ver si el paciente desarrolla o no hipertensión portal. Cuando le hicimos los parámetros tenía un pico sistólico de la arteria hepática elevado, con un índice de resistencia también elevado en 0,74, pero afortunadamente la vena porta tenía un flujo hepatópeto y tenía velocidad dentro de lo normal. Para despedirme, pues quiero invitarlos a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven de toda Latinoamérica y de Venezuela al próximo Congreso de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstico por Imágenes Soberadi 2024 en honor al doctor Rafael Peroso Rivas, y este congreso se va a desarrollar del 3 al 5 de octubre en las instalaciones del IESA de Caracas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que me siento muy honrado, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos atendiendo a nuestros amigos de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Medicina, SPUM, y pues estamos abiertos para cualquier comentario y cualquier pregunta. Ahí está mi correo electrónico y también en la página web de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, donde posteriormente en el mes de noviembre tendremos nuestro congreso en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Muchísimas gracias.